Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir inicio a nuestro culto en esta hora, para la honra y la gloria de nuestro Dios, y vamos a cantar Vine a alabar a Dios. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 483. 483, hay un hombre nuevo en la gloria. Lejos y divagante
hasta ese día. El himno número 178. Himno 178, vida abundante. Vida abundante de Jesús ofrece, vida abundante.
todos ustedes en esta tarde. Pues como hemos dicho desde la mañana, hoy domingo es el día del Señor. Perdón, es el día en que debemos estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Y usted que nos está viendo por Facebook o está viendo los videos por YouTube, les agradecemos. La iglesia, a pesar de que no está abierta para tener cultos presenciales, seguimos aquí, seguimos predicando, seguimos tratando de cada jueves llevarle una lección en la cual usted pueda contestar, y esperamos que, mire, las lecciones que ahora están viendo son lecciones que realmente ayudan, realmente le dan de más conocimiento para poder agradar al Señor. Así es que conteste, esfuércese por leerlas, y cuando ya las tenga contestadas, pues déselas a los hermanos Alejandro, Javier, Joel, que andan visitándole, y rogamos al Señor. Lo mismo hacemos en la Loma, cada miércoles, cada sábado estamos yendo a visitar a los hermanos, llevándoles una lección, viendo a ver cómo están, y pues es lo mismo que andamos haciendo, ¿verdad? Entonces la iglesia sigue, la iglesia, gracias a Dios, está cumpliendo con su responsabilidad, y usted como cristiano también siga con su responsabilidad. Así es que hay que orar al Señor que Dios nos ayude. Cada vez que vea un video, comentario que tengo que hacerle, cada vez que vea un video, póngale ahí en compartir. Póngale ahí en compartir, que alguien más de su casa, de su familia, vea la predicación, y Dios quiera a través de eso también puedan ser salvos, ¿verdad? Dios quiera que a través de eso también puedan ser salvos. Comparta los videos, póngale ahí en compartir. Y es que después se van a dar cuenta que soy cristiano, pues es la razón, ¿verdad? Póngale ahí en compartir, ¿verdad? Y probablemente también sea, le digo, algo que se ha usado para alcanzar a alguien más para Cristo, se ha usado para ayudar a alguien con problemas, con situaciones, y que Dios entiendan que Dios es la solución para su vida. Y entonces pues vamos a echarle ganas en eso. Comparta el Evangelio, que esto sea una causa donde la cual las predicaciones de su iglesia se vuelvan también, pues, ¿cómo les puedo decir? Como dicen en las redes sociales, se vuelvan virales, ¿verdad? Que más gente alrededor nuestro conozca lo que aquí se predica, y que se conozca a Cristo, ¿verdad? Es parte también para poder alcanzar a los demás, ¿verdad? Y entonces pues vamos a echarle ganas, sigan orando por el pastor, por mi mamá, que Dios les ayude, les dé salud, y pues que pronto también pueda regresar y estar aquí entre nosotros, ¿verdad? No se preocupen, no tienen coronavirus, no tienen nada de eso, ¿verdad? Les voy a decir la verdad, anda en Cancún. No se crea, todo está cerrado, ¿verdad? No, está en la casa, no se ha sentido bien, entonces oren a Dios, que Dios le dé su gracia junto con mi mamá, y puedan estar bien. Amén, hermanos. Entonces vamos a echarle ganas, seguir orando para que pues pronto podamos congregarnos. Ya hace falta. Mire, es un poco triste, ¿cómo le puedo decir? Deprime un poquito ver las bancas vacías. Aquí hay gente, están las familias de los que trabajamos aquí, pero no es lo mismo que ver al hermano fulano, a la hermana, ¿verdad? Y saludarles, y pues es lo que Dios ha mandado. Así es que sigamos orando. En lo personal estamos orando, la iglesia está orando, y esperamos que usted también esté orando para que el COVID-19 desaparezca, o se controle, o lo que sea, pero que nos permitan reunir, ¿verdad? Nos permitan reunir otra vez y estar juntos en armonía, cantándole al Señor ese canto glorioso que cantamos de hasta ese día, vida abundante, y cada uno de los himnos que hemos cantado. Así es que vamos a escuchar música especial.
vamos a buscar ahí el libro de Jonás. Vamos a buscar ahí el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, vamos a buscar ahí Jonás capítulo 1, una historia muy conocida, pero que cada vez que la estudiamos podemos aprender mucho de ello. Recuerda estar sintonizando o conectándose a Facebook, ¿verdad? Y cada vez que vea el video, póngale ahí compartir, compártalo con sus amigos, que la gente vea la predicación, escuche y vea la predicación, ¿verdad? Para que, pues, de alguna u otra forma el Evangelio pueda llegar a ellos también. Y pues mire, las redes sociales tienen mucho alcance en todos los sentidos y también lo podemos usar para el sentido espiritual, para que alguien más conozca acerca de Cristo. Ahí hay una leyenda en el Facebook, debajo del video dice compartir. Póngale ahí compartir y pues obviamente es lo que hace, se comparte, ¿verdad? Sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, sin nada, pues hay que compartirlo, ¿verdad? Y vamos a ver ahí el capítulo 1, del versículo 1, prácticamente todo al 17, prácticamente todo el capítulo 1 de Jonás. 17 versículos y vamos a leerlo. Dice: vino a mí palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, sino ponga sobre nosotros, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia, y gracias, Señor, por el privilegio que me das de predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas, y Señor, y salir edificados con ella, Señor. Siempre el interés de predicar y la predicación es exhortar, animar, ser de bendición, y pues ese es el plan del día de hoy, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ver esta historia que
hasta encanto de niños la tenemos, pero que aún así, que aunque es muy conocida, pues tú nos ayudes, Señor, a aprender de ella más y poder aplicar lo que aprendamos a nuestras vidas para poder hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. El tema de la predicación esta tarde es ¿por qué esperar las consecuencias? ¿Por qué esperar las consecuencias? ¿Sabe? Jonás era un hombre que se le había encargado una tarea y no quiso hacer lo que Dios le había mandado. No quiso obedecer la forma o no quiso obedecer la palabra que Dios le había dicho, y a él no le pareció lo que Dios le había dicho que hiciera. A veces, mire, Dios no tiene problema con la creación de los pajaritos, la naturaleza, los pajaritos, cada uno de los animales hace lo que Dios le dice que haga. Tristemente, con quien tiene más problemas es con el ser humano, porque el ser humano siempre quiere hacer lo que su voluntad le dice y no la voluntad de su creador. Y ese es un problema, y eso siempre nos va a traer consecuencias. Lo vemos con nuestros hijos cuando están creciendo. Desde pequeños tú le dices siéntese y el niño no se quiere sentar. Le dice guarda silencio y no quiere guardar silencio. Le dice párese y no se quiere parar, ¿verdad? Haga esto y no lo quiere hacer. Recoja el juguete y no lo quiere hacer. Y sabe que Dios no tiene problema para que su naturaleza, los animalitos, los pajaritos cantan porque alaban al Señor y quieren complacer a su Señor. Y cada uno de los animalitos y cada uno de los árboles y cada una de las cosas que suceden en la naturaleza están porque están siguiendo la voluntad de Dios. Y el ser humano batalla mucho para hacer lo que Dios le dice. Y esto no fue la excepción con Jonás. Dios le dice, levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive. Y dice ahí, y pregona, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabe que Dios le dice a Jonás qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo? Una de las razones por las cuales Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, es porque Dios quería darle la oportunidad a Nínive a través de una persona. Y el problema es que esa persona que Dios quería usar para que Nínive conociera del Evangelio no quiso hacer lo que Dios le había mandado. Jonás, en lugar de levantarse, se levanta y va al lugar contrario. No va hacia Nínive, se dirige hacia una ciudad que se llamaba Tarsis. Y sabe, la verdad, hermanos, es que qué triste es cuando estamos escuchando la palabra de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo contrario. La palabra de Dios dice que el mismo apóstol Pablo decía que él no hacía el bien que tenía que hacer, sino el mal que estaba en él. La Biblia dice que el corazón del hombre está de continuo inclinado a la maldad, y cada uno de nosotros tenemos que luchar contra estas situaciones. La verdad es que Jonás simplemente no quiso ir porque él se estaba rebelando contra Dios y no quería hacer lo que Dios le había mandado. ¿Sabe? Usted y yo escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y tenemos que entender que cada uno de nosotros, cuando escuchamos la predicación, ya sea cuando estamos en el culto o ya sea mientras que usted está escuchando a través de la predicación, usted y yo, o a través del celular, del Facebook y de todas esas cosas, usted y yo somos responsables por lo que escuchamos. Pero también somos responsables de obedecer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando usted y yo estamos dispuestos a pensar que lo que la palabra de Dios dice es una exageración y que no es lo que yo necesito para que me vaya bien, entonces vamos a tener que pagar las consecuencias. Lo que Dios dice en su palabra es verdad. Lo que Dios dice en su palabra es verdad. La Biblia dice, la paga por el pecar que es muerte, ¿verdad? Y siempre desobedecer o ir tras lo que yo quiero y no tras la voluntad de Dios. La razón, hermanos, por las cuales muchas veces, como vulgarmente se dice, nos está saliendo ahora sí que el tiro por la culata, es porque decidimos hacer nuestra voluntad en lugar que la de Dios.
Y si algo nos va a ayudar a que en la vida nos vaya bien, es aprender a decirle: Señor, muéstrame tu voluntad. Porque la mayoría de nuestras oraciones siempre son esas, ¿verdad? Ay, Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios nos muestra su voluntad a través de la Biblia, a través de la predicación, a través del consejo. Pero muchas veces terminamos haciendo la nuestra. ¿Y qué lleva eso? Eso lleva a consecuencias. Eso lleva a consecuencias. No podemos pensar que si hacemos lo que nosotros queremos e ignoramos la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso nos va a traer buenas recompensas. ¿Sabe que yo me pongo a pensar, de repente hay ocasiones que parece que haber hecho lo que yo quería sí me traía buenos resultados? La verdad que sí. Hay ocasiones que yo a veces pienso: no, pues ya ves, hago esto y no me pasó nada. Pero ¿sabes qué? Tarde que temprano. La Biblia dice: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre haga, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembre es lo que va a recoger, ¿verdad? Y ¿sabe cuál es el asunto? ¿Para qué esperar las consecuencias? Tenemos que entender, tenemos que tener el temor de Dios para entender que si hago lo que yo quiero, va a haber consecuencias en mi vida. ¿Por qué esperar las consecuencias? ¿Por qué? ¿Saber? ¿Para qué jugárnosla con Dios, hermanos? Si hacemos lo malo, ¿verdad? Y decir: a ver, ¿verdad? El pastor dice, la Biblia dice, pero a ver, yo me la voy a jugar. ¿Sabe qué? Jonás pensó que podía oír de Dios. La Biblia dice: hey, levántate. Dios le da la orden a Jonás: ve y pregona allá en Nínive. La maldad de esa gente ya me llegó hasta el copete, y diles que los voy a destruir. Jonás, en lugar de hacer lo que Dios le había dicho, versículo 3 dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Fíjense qué tremenda situación. El salmista dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? La verdad, hermanos, es que por muy inteligentes que nos sintamos, es necio pensar que podemos escondernos de la presencia de Dios. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. No es una de las características de Dios. Dios es omnipresente. No hay lugar en el cual yo me pueda esconder. No hay lugar, no me puedo esconder debajo del árbol. No me puedo esconder debajo de la mesa. No me puedo esconder en mi casa. Donde quiera que yo estoy, nunca, de los nunca podré huir de la presencia de Dios. Dios siempre me observa. Dios siempre me ve. Él está observándome. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Mire, Jonás sabía que no podía huir de Dios. Jonás sabía, pero muchas veces, hermanos, en nuestra rebeldía, muchas veces en nuestro pecado, muchas veces en nuestra maldad, el diablo nos engaña y nos hace creer que realmente no hay consecuencias por hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere para mí. Y Jonás se fue huyendo de la presencia de Dios, pensando que lo podía hacer. Dios siempre me observa. Dios siempre me mira. Dios sabe dónde estoy. Mire, hay ocasiones que a uno le llaman y uno no contesta, y luego cuando ya contesta, pues ¿dónde andaba? No, pues andaba por ahí haciendo un mandado. Pero Dios sabía dónde andabas. Dios sabía. Él no necesita tu GPS en tu celular para saber dónde estás. Sabe dónde estamos en cada momento. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Eso es lo que tenemos que siempre recordar. No hay forma de huir de la presencia de Jehová. Y la Biblia dice que se fue de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabe? La verdad, hermanos, es que Jonás hizo lo que quiso. Jonás hizo lo que quiso. Jonás hizo lo contrario. Jonás, mire, no solamente se levantó para huir de la presencia de Dios y se fue a Tarsis. No solamente se fue a Tarsis, sino que la Biblia dice que también descendió para ir a Jope. Y siempre que estamos tratando de hacer nuestra voluntad, siempre descendemos. ¿Me está siguiendo? Siempre descendemos. El plan de Dios para Jonás era que fuera a Nínive, a un lugar donde se tenía que predicar el evangelio. Y Jonás dijo: no, yo me voy a hacer lo que yo quiera hacer, ¿verdad? A mí no me interesa lo que Dios dice. Mire, la Biblia dice que descendió a Jope, se fue más para abajo, se fue a un lugar pensando que estaba apartado de Dios.
cuando decidimos obedecer o hacer, nuestra propia voluntad en lugar de obedecer la de Dios, siempre descendemos. Siempre vamos hacia abajo, siempre vamos en caída, y de ahí vamos a ir cosechando las consecuencias de haber desobedecido a Dios. No solamente eso, la Biblia dice que Jonás se levantó, miren todo lo que aprendemos en el versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Eso es posible? Ya dijimos que no. Y luego después descendió a Jope, y luego dice la Biblia, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, dice la Biblia, entró en ella. Es triste, fíjese, es triste que cuando se trata de la obra de Dios, parece ser que nunca tenemos. Pero cuando se trata de lo mío y lo que yo quiero, parece ser que sí. Parece ser que sí. Eso, se fija usted cómo está, ¿verdad? Cuando se trata de servir y hacer lo que Dios nos manda, nunca tenemos. Pero para lo mío, para lo que yo quiero, para lo que yo necesito, sí tengo. ¿Sabe cuál es el asunto? Ahí es donde tenemos que entender. La verdad, hermanos, es que es mejor siempre obedecer la palabra de Dios, obedecer su voluntad para que nos vaya bien. No hay necesidad de esperar consecuencias por causa de nuestra desobediencia. La Biblia dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. Mire, y no es por referir nada, ¿verdad? Hay mucha gente que se esfuerza para hacer todo lo suyo, pero cuando se trata de venir a la iglesia, si no pasa la ruta, no llega. Si no pasa fulano de tal, no llega. ¿Y sabe cuál es el asunto, hermanos? Ahí es donde demostramos cuál es la importancia que tiene para nosotros las cosas de Dios. Parecía que en este momento lo único que importaba para Jonás era hacer su voluntad. Versículo 4 dice la Biblia, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y dice la Biblia, en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Yo siempre que leo esta historia tengo este mensaje que le digo, ¿por qué esperar las consecuencias? Y tengo este punto que sí. ¿Sabe que Dios siempre va a hacer lo que sea para hacernos entrar en razón? Él es Dios. Él es Dios y Él nos da la oportunidad de entrar en razón. Trata de llamarnos la atención. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La gente estaba tan asustada y el mar se empieza a alborotar de una manera fea, ¿verdad? Donde la gente, que a pesar que estaba acostumbrada a viajar en barco, ¿verdad? En el mar se empieza a levantar, ¿verdad? Y no se aplicó que en el mar la vida es más sabrosa. No, ahí estaba difícil, la cosa estaba complicada. Pensaron que la nave se iba a partir, y Dios siempre va a hacer lo que sea necesario para hacernos entrar en razón. Y sabe, el asunto es que los marineros estaban ahí teniendo miedo, el versículo 5, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron, ¿verdad?, al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sabe cuál es el asunto? Dios tratando de llamar la atención de Jonás, diciendo: Jonás, yo no te mandé para Tarsis, te mandé para Nínive. Yo no te mandé para aquellos lugares, yo te mandé. Y la Biblia dice que a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo para llamar la atención, a Jonás le importó un cacahuate, a Jonás le importó un bledo, ¿verdad? A pesar de que Dios le estaba mostrando, ¿verdad?, lo que estaba haciendo. La gente a su alrededor estaba sufriendo, la gente a su alrededor estaba batallando. La gente sufre, hermanos, por causa de nuestro pecado. La gente sufre por causa de nuestra rebeldía a Dios. Muchas veces son nuestros hijos los que están sufriendo. Muchas veces es nuestra esposa la que está sufriendo. Muchas veces es nuestro esposo los que están sufriendo. La gente a nuestro alrededor sufre cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Lo triste de todo es que Jonás fue tan apático a lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, que no le interesó si la nave se partía.
Sabe que muchas veces tenemos esas actitudes. Muchas veces, con tal de seguir haciendo lo que yo quiero, no me importa quién sufra, no me importa quién llore, yo voy a hacer. Y nos volvemos apáticos a la predicación de la palabra, nos volvemos apáticos a leer la Biblia, nos volvemos apáticos a prestarle atención a lo que Dios nos quiere enseñar. Y eso es triste, hermanos, porque Dios nos ama tanto que Él trata de decir, hey, aquí estoy. Y nosotros diciendo, ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Y muchas veces esa es nuestra actitud. Jonás le pasó lo mismo. Jonás se fue abajo del barco a dormir. Dice la Biblia, el versículo 6 dice, versículo 5, la mitad del versículo dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahí estaba Jonás, echadote, ¿verdad? Roncando con ganas, ¿verdad? Y yo creo que el sacudirle de la nave le arrullaba más, ¿verdad? A él no le importaba lo que estaba sucediendo. A él solamente le importaba hacer lo que él quería hacer. Jonás estaba echado ahí, ¿verdad? Durmiendo mientras la nave se hundía. ¿Sabe qué situación, hermanos? Muchas veces las cosas no van bien en nuestras vidas. Y sabemos la respuesta a esos problemas. Pero muchas veces somos tan apáticos a las situaciones, ¿verdad? Y a las situaciones que estamos viviendo, a los problemas que estamos enfrentando. Muchas veces no nos interesa lo que la esposa sienta, o no nos interesa lo que los hijos están pasando. ¿Por qué le digo esto? Porque no oramos, no suplicamos a Dios, que Dios nos dé la solución. Muchas veces seguimos teniendo una vida fría espiritualmente hablando, y verdad, y no nos interesa cómo corre el agua. ¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? No deberíamos ser así. Dios es la respuesta. Jonás solamente tenía que levantarse y sacudirse el sueño y orar al Señor y arrepentirse y pedirle al dueño de la nave que la regresara para ir a hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Pero Jonás fue apático. Jonás no le interesaba, Jonás no quería hacer nada, Jonás solamente estaba ahí tirado, ¿verdad? Estaba ahí en su comodidad y no le importó nadie más, no le importó si la gente moría, no le importó si la nave se hundía. Versículo 6 dice ahí el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe qué tremenda situación, verdad que sí? Jonás, un hombre de Dios, totalmente apático a lo que estaba sucediendo a su alrededor. No podemos ser así, no deberíamos ser así, ¿verdad? Versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido a este mal. Y echaron suertes, y aquí no saben sobre quién cayó la suerte. Pues sobre Jonasito, ¿verdad? El Jonás, ¿verdad? Le cayó la suerte a Jonás, ¿verdad? Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le preguntaron, ¿qué oficio tienes tú? A ver, quisiéramos saber a qué te dedicas. Quisiéramos saber, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Quisiéramos saber, ¿verdad? ¿A cuál, ¿verdad? ¿A qué tierra perteneces? ¿De qué pueblo eres? Déjanos saber, ¿verdad? A mí siempre me ha sorprendido la forma en que Jonás responde. Mire, dice la Biblia ahí en el versículo 9, vamos a ver lo que responde. ¿Sabe? Dice la Biblia, y él le respondió. ¿Qué le respondió? Dice, soy hebreo, temo a Jehová. ¿Esto era verdad? Soy hebreo, bueno, sí era hebreo, pero temía a Jehová. Dice, no solamente dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué vergüenza. Qué vergüenza, hermanos, cuando la gente espera que nosotros nos vaya mejor.
Cuando la gente espera que a nosotros nuestra vida esté más tranquila que la gente que no tiene a Cristo. Qué vergüenza cuando en el trabajo usted no da un buen testimonio de lo que usted dice que es el porqué, ¿verdad? Hoy hasta abiertamente decimos que somos cristianos, pero la verdad es que no vivimos a la altura de Cristo. Qué vergüenza cuando la gente tiene que preguntarnos, ¿y tú de qué religión eres, verdad? ¿A qué iglesia vas? Y mencionamos que creemos en Cristo, somos temerosos de Dios. Pero Jonás estaba ahí tirado, echado abajo, dormido, no importándole lo que los demás estaban pasando. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza cuando la gente sabe que decimos ser cristianos y maldecimos como ellos. Qué vergüenza cuando la gente sabe o escucha que venimos a la iglesia y actuamos peor o igual que ellos. Qué vergüenza cuando la gente ve y sabe de esas cosas en nosotros. Cuando decimos que, dijo Jonás, soy temeroso de Jehová, ¿verdad? Cuando realmente él no era temeroso de Jehová. Jonás estaba haciendo lo que quería hacer, estaba cumpliendo su propia voluntad y olvidando lo que Dios le había dicho que hiciera. Lo tremendo mire, la verdad es que es lo que Jonás respondió. El versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho eso? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. ¿Sabe qué tremenda situación cuando es la gente del mundo la que tiene más sentido común en cuanto al temor de Dios? Pero tú eres hermano, tú no puedes hacer eso. ¿Cierto o no es cierto? Pero tú no puedes maldecir así porque tú eres hermano. Acuérdate que dicen ahí en tu iglesia que Dios te ve. Tú no puedes andar transeando porque tú eres hermano, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¡Qué vergüenza cuando eso sucede! Estos tenían temor, ¿verdad? De que Jonás hubiese dicho eso. Y de ahí le dice: porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Qué vergüenza cuando la gente del mundo tiene más, más temor de Dios que los propios hijos de Dios. Qué vergüenza. La verdad es que la gente del mundo espera que usted y yo hagamos lo que nuestro Padre Celestial nos ha dicho. La verdad es que la gente del mundo espera que seamos diferentes. La verdad es que la gente del mundo no espera que seamos apáticos, no espera que seamos indiferentes. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo? Jonás tenía una mala actitud. Jonás tenía una mala actitud ante Dios, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que hubiera sido más fácil, ¿verdad? Hubiera sido más fácil. ¿No hay rollo? Está haciendo calor. ¿Cómo les va con el calor? Está haciendo calor, ¿verdad? Ya ni los aparatos de aire quieren reaccionar. Dijeron que si no nos moríamos por el virus, nos moríamos por el calor, pues de alguna otra forma, ¿verdad? Pero no. La verdad, hermanos, es que está haciendo calor, ¿verdad? Jonás tenía una mala actitud. ¿Verdad? Y él le respondió, ¿verdad? Él les dijo: hombre, tómenme y échenme al mar y el mar se va a aquietar. Dice: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sabe que eso era lo más fácil? Lo más fácil es tener una mala actitud ante esas situaciones y decir: no me importa, échenme, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo que quieran hacer conmigo, ahí tírenme al mar, hombre. Y van a ver que echándome al mar se va a aquietar, ¿verdad? Pero, ¿sabe? La Biblia dice que
Por lo que dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También hubiera sido la respuesta de que, ahora usted y yo conocemos la historia ahorita, la historia está completa y la leímos completamente, pero también Jonás pudo haber tenido una buena actitud, de haber doblado sus rodillas y haberle dicho a toda esa gente, ¿saben qué? Juntos vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedir por la misericordia de Dios. ¿Sabe que cuando el pecado, cuando la maldad, cuando el desobedecer endurece nuestro corazón, Dios es el último, ¿verdad?, en nuestra lista, ¿verdad? Cuando pensamos que tenemos causas, tenemos razones para hacer lo que estamos haciendo, muchas veces Dios se vuelve el último en nuestra lista, ¿verdad? Y no nos importa, se nos hace lo más fácil, ¿verdad? Y decimos, hombre, no me importa que digan lo que digan, ¿verdad? Sí, que me digan lo que prediquen ahí, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero ¿sabe? Lo más común o lo más fácil que hubiera sido para Jonás, es decir, ¿saben qué? Yo conozco a Dios. Como él dijo, temo a Dios, ¿verdad? Hubiera sido, vénganse, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a darle la vuelta a la nave para poder regresar, ¿verdad? Ahí donde, al puerto, y poder hacer lo que Dios me ha dicho. Pero a él no le importó, simplemente quiso hacer lo que él quiso hacer su voluntad, no quiso obedecer a Dios. Usted y yo venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, sabemos lo que Dios quiere para nuestro matrimonio, sabemos lo que Dios quiere para nuestros hijos, y muchas veces decimos, no, eso es una exageración, ¿verdad? No, ¿cómo que tengo que comportarme así? No, y luego pues uno es joven, la vida es breve y hay que darle como la Macarena, ¿verdad? Darle gusto. ¿Sabe cuál es el asunto y el problema que tenemos? Que siempre Dios está batallando con nosotros, y es la razón por la cual pagamos consecuencia tras consecuencia, tropiezo tras tropiezo, porque Dios nos ha dicho lo simple que era para ir y predicar a Nínive, ¿verdad? Ir a predicar ahí. Jonás dijo, no voy a hacer. Es más, para que vean que no me interesa, échenme al mar. Qué tremenda enseñanza Jonás nos deja esta tarde, ¿verdad? Y Jonás es el tipo de persona que en el capítulo 1 no queremos actuar de una manera apática, no queremos ser indiferentes, más bien nos conviene, hermanos, nos conviene obedecer la voluntad de Dios. Nos conviene hacer lo que Él nos dice, nos conviene hacer lo que Él nos ha mandado. De esa forma no veremos consecuencias sino bendición. ¿Qué haremos contigo?, le preguntaron, cuando él debió haber sido quien dijera, no, ¿saben qué? Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a rogarle al Señor que Él me perdone y regrese a la nave para ir a hacer lo que Él me dijo. Pero ¿sabe qué? Jonás no se quiso arrepentir. Jonás no quiso hacer lo que Dios le había mandado. Jonás quería hacer lo que él quería hacer, su voluntad. ¿Cuántas veces, papá, cuántas veces, mamá, no estamos en la misma situación? ¿Cuántas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios que seamos fieles a la iglesia? ¿No será la voluntad de Dios que yo como padre, que mi esposa como madre, que mis hijos estemos leyendo la Biblia, platicando con Dios y que realmente estemos haciendo lo que Dios nos manda? ¿Y sabe qué? Preferimos hacer otras cosas. Preferimos hacer lo que pensamos que es mejor para nosotros. Sí, como quiera, ahorita estamos en cuarentena, ¿verdad? Ahí después, vemos el video, ahí después le sintonizamos ahí, y el domingo muy poca gente está viendo la predicación. Preferimos hacer lo que nosotros queremos que lo que Dios dice. Jonás no le interesaba nada. Jonás simplemente dijo, la solución aquí está, bien rápido, échenme al mar. Y no que Jonás sabía que él iba a pasar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, él no lo sabía.
Usted y yo lo sabemos porque tenemos la historia completa aquí, me explico. Usted y yo lo sabemos, pero no Jonás. No sabía que al echarlo al mar, ¿verdad? Iba a estar un gran pez, ¿verdad? Y se lo iba a tragar, ¿verdad? Y lo iba a guardar ahí por 3 días y 3 noches. No sabía eso. Pero en su pensamiento, ¿verdad? En su necedad, digo, no voy a Nínive, no voy a ir. No voy a hacer lo que Dios dice. Y sabe que eso nos trae consecuencias. Nos trae consecuencias. Bien fácil, ¿verdad? Que sí, échenme al mar. Versículo 12 dice, bueno, el versículo, se me cambió. Dice aquí el versículo 12, dice, él respondió, tomadme y echadme al mar, dice, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer. Mire, esta gente tenía más misericordia de Jonás que Jonás de sí mismo. Jonás no le importaba si se moría o no, pero él no iba a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Él no lo iba a hacer. Tómenme, échenme en el mar. Ay, pastor, esa historia ya la conocemos. Sí, pero sabe que es una actitud que repetimos continuamente. Sabe que esta historia es una historia que repetimos continuamente en nuestras vidas. Batallamos con muchas cosas que tienen que ver con las cosas que Dios nos manda. Batallamos con lo que es el diezmo. Batallamos con lo que le prometemos al Señor de la ofrenda. Batallamos con esas cosas. Batallamos con leer la palabra de Dios. Batallamos con hacer. Es una historia que sí conocemos mucho, pero que muchas veces tomamos la misma actitud de Jonás. Sabemos que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar bien con nuestro Padre. ¿Cierto o no es cierto? Pero muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Sabemos que si hacemos lo que nos manda en su palabra, vamos a estar bien, vamos a estar con la protección de Dios en nuestras vidas, pero no queremos hacerlo. Jonás sabía que era por su causa, y muchas veces las cosas van mal en nuestras vidas, ¿verdad? Y queremos culpar a todos. Queremos culpar a la esposa, porque la esposa siempre tiene la culpa. Y a ver, pastor, desde Adán y Eva la tienen. Aquí andamos chambeando por culpa de Evita Muñoz Chachín, ¿verdad? Y no, la mujer siempre echándole la culpa a su esposo, diciendo, yo por eso soy bien gritona, porque este viejo tal por cual me tiene así, ¿verdad? Los hijos viviendo una vida totalmente extraviada, viviendo una vida totalmente sin, pareciera que no tuvieran a Cristo, y echándole la culpa a sus padres. Jonás sabía cuál era el problema, y él era el problema. Y sabe que muchas veces nos damos cuenta quién es el problema en la casa. Muchas veces nos damos cuenta por causa de quién, ¿verdad? No estamos siendo bendecidos. Lo único que tendríamos que hacer es pedirle perdón al Señor, es rogarle al Señor su perdón. Jonás dijo, yo tengo la culpa, ¿y qué? Écheme al mar. Aquellos hombres trabajaron tan duro para poder hacer que la nave se estabilizara, pero no pudieron. Entonces, pues tuvieron que clamar a Dios y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. La Biblia dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó y su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios. Hicieron, ¿sabe que Dios es soberano y Él sabe lo que Él hace, verdad? Jonás pensó que tenía los suficientes pantalones para hacer lo que Dios le mire, si fuera de Dios, si Dios hubiera querido, más bien, si Dios hubiera querido, ni siquiera lo dejaba subirse al barco. Pero sabe que a veces, pienso yo, por lo que estamos viendo, a veces hasta en nuestras situaciones y nuestras rebeldías, hasta Dios tiene su plan. Y no que Dios quiera que nosotros seamos rebeldes o desobedientes,
Pero ese día que aventaron a Jonás al mar, la Biblia dice que tuvieron gran temor y ofrecieron sacrificios. Anteriormente estaban orando a sus dioses, ¿cierto o no es cierto? Y ahora ¿a quién estaban alabando? A Jehová. ¿Sabes que Dios no se limita a decir, ay, pobrecito, está enojado el niño? Ay, no, está enojado. Dios va a hacer lo que Él tiene en plan, hermanos, a pesar de que seamos rebeldes y no queramos cumplir su voluntad. Y por causa de eso va a haber gente que hasta conozca a Dios. Muchas veces hay cristianos que han hasta muerto y en el funeral ahí está la gente recibiendo a Cristo por causa de eso. Porque Dios es soberano, hermanos. Dios es Dios. Y Él no está, ¿verdad? Él espera de ti y de mí que obedezcamos su voluntad y obedezcamos lo que Él dice, pero Él de todos modos va a ejecutar su plan. Amén. Dice la Biblia que echando a Jonás en el mar, yo no sé cómo lo aventaron, si de cabeza o de pie, pero vamos a suponer que fueron buenas personas y lo aventaron de pie. Apenas los callos de Jonás tocaron el agua del mar, ¡pum! Eso debe haber sido algo impresionante. Eso debe haber sido algo que les llenó de tanto temor que apenas Jonás tocó el agua y se aplacó todo. La Biblia dice que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hicieron votos. Ahora sí, pero dice la Biblia, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mas Dios tenía algo preparado para Jonás. ¿Sabe qué? Le vuelvo a insistir. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que Él nos da la oportunidad de ver en qué estamos fallándole a Él. Él nos ama tanto que nos da la oportunidad y nos deja ver en qué estamos fallándole a Él. Y en el mar, o en la barca, cuando estaban en la barca, Jonás tuvo la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo. Él dijo, pues lo más seguro es que estaba serio cuando dijo, échenme al mar, y lo echaron al mar, ¿verdad? Y ahí inmediatamente viene un gran pez, ¿verdad? Y se lo traga, ¿verdad? Se lo traga y sabe, lo impresionante del asunto es que, mire, estar en el estómago de alguien más no ha de ser algo agradable. Estar en el estómago de una ballena, imagínense, ¿verdad? Todos los líquidos y ácidos que están ahí, ¿verdad? Y el olor ha de haber sido, él mismo lo describe diciendo que en la oración de Jonás, él dice que fue algo que era feo, ¿verdad? Y sabe, Dios tenía preparado ahí otra oportunidad para Jonás, para poderse arrepentir. Dios nos ama, hermanos. Y Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y decirle, Señor, yo sé que no estoy haciendo lo que tú quieres, perdóname. Él nos da la oportunidad. Cada mañana que tus ojos y mis ojos ven la luz del nuevo día, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo y voltear nuestro rostro hacia Dios y dejar esa necedad, dejar esa rebeldía, dejar esas cosas que estamos haciendo que sabemos que no son su voluntad. Lo impresionante del asunto es que simplemente el ver cómo estás ahí, tratando de nadar ahí con todas las olas, y luego de repente ver una sombra tan oscura, enorme, que viene y abre la bocota y te traga, ¿verdad? Eso para mí ya era, ay Señor, perdóname, ¿verdad? Pero ¿sabe cuántos días se tardó Jonás para arrepentirse? 3. Jonás era de esa gente, ahora sí que dura de roer, en su corazón estaba tan endurecido. Ahora, es un comparativo de lo que Dios pasó en el sepulcro y todas esas cosas, pero la verdad es que se tardó 3 días. 3
días para arrepentirse de su pecado. Ahora yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuánto tiempo va a tomar para que usted y yo nos demos cuenta que no estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto tiempo va a seguir más endurecido nuestro corazón para decirle, Señor, perdóname, yo no tengo por qué estar pasando por esto, mis hijos no tienen por qué estar pasando por esta situación, mi esposa no tiene por qué estar sufriendo por causa de mi pecado? Señor, perdóname. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que usted y yo nos arrepintamos de nuestro pecado y de nuestra maldad? Jonás duró 3 días. Jonás duró 3 días y 3 noches. Y no era el alojamiento en un hotel de 5 estrellas. Era algo tremendo, le digo, ver todo lo que entraba y ver todo lo que salía del gran pez. Era algo castigador, era algo tremendo. Y duró 3 días ahí. Y no solamente 3 días, 3 noches también completitas. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar, hermano? Para darnos cuenta que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Para darnos cuenta las oportunidades que Dios nos está dando. ¿Cuánto tiempo? Capítulo 2 dice, entonces, ya después de que pasaron los 3 días y las 3 noches, dice la Biblia, entonces, dice la Biblia ahí, oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Es decir, ya iban pasando los días y la cosa no mejoraba, la cosa iba empeorando. Dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora, con estas palabras que se están leyendo en el versículo 2, nos estamos dando cuenta que la experiencia de Jonás no era una experiencia, ¿verdad? Como si, ¿verdad?, estuviera en un submarino, ¿verdad? Y estuviera ahí, ¿verdad?, relajando. No. Ahí le dice que sintió, dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Saben lo que está diciendo Jonás? Dios, perdóname porque la regué. ¿Sabes? Perdóname, Señor, porque no debía haber seguido esas vanidades. No debía haber pensado que yo podía hacer mi voluntad y pensar que no iba a tener consecuencias. Porque los que siguen vanidades ilusorias, dice la Biblia, ¿sabe lo que dice? Su misericordia abandona. Jonás pensó, Jonás nos está diciendo en este pasaje que no nos conviene de ninguna forma andar pensando que lo que yo quiero es más importante que lo que Dios quiere para mí. Jonás nos está enseñando una tremenda lección diciendo, hey hermanos, escuchen con atención. No hay forma de salirse con la suya si haces tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y sabe, también nos enseña, ¿verdad?, una grande lección acerca de la misericordia de Dios. Hermanos, la verdad es que como Dios nos ama. Dios nos ama tan tremendamente que a pesar de que nuestro corazón se endurece y a pesar que andamos metidos en asuntos que no son su voluntad para nuestras vidas, Dios todavía pone medios, Dios todavía nos pone cosas para que nos cuiden, nos protejan de alguna manera. Porque ¿qué iba a hacer Jonás ahí con tanta ola, con tanta situación, ahí metido en medio del mar? Tenía que haber algo que Dios preparó para él, para que entendiera que
así en su desobediencia Dios le estaba cuidando. Pero tardó 3 días y 3 noches para darse cuenta. Nunca nos va a ir bien pensando que haciendo nuestra voluntad vamos a estar mejor. Nunca nos va a ir bien. Porque el que sigue, dice la Biblia ahí, vanidades ilusorias, su misericordia abandonó. Dice el versículo 9, dice, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y sabe, fíjese, este versículo que sigue es glorioso. Es glorioso porque Dios está esperando que usted y yo hagamos esa oración donde nos arrepintamos de nuestro pecado para darnos una respuesta inmediata a lo que Él quiere para nosotros. Dice, ay pastor, ¿cómo va a ser glorioso? Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Eso es glorioso. Le voy a decir por qué. Porque Dios escuchó el arrepentimiento genuino de Jonás. Jonás fue genuino en su oración. Jonás fue genuino en lo que estaba pidiendo. Hermanos, de verdad Jonás la pasó mal allá adentro. La verdad es que cual que lo andaban paseando, no lo andaban paseando, bueno, sí lo andaban paseando, pero era un sufrimiento feo. Era un apestadero tremendo. Estaba dentro del estómago de un gran pez. Y la Biblia dice que terminando, cuando dijo las salvaciones de Jehová, amén, la Biblia dice, órale pez, ve a vomitar. Vomitan ahí a Jonás en tierra, ¿verdad? Y ahora sí tiene que hacer lo que Dios le había mandado. Pero la pregunta es, como dijo aquel gran famoso, ¿pero qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Qué necesidad de tener que pagar las consecuencias? ¿Qué necesidad de tener que pagar las consecuencias cuando Dios nos da de primera mano lo que tenemos que hacer y decidimos muchas veces decir, no, primero esto, a ver cómo me va, y si me va bien, entonces a lo mejor lo que Dios dice? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de pensar que si tú y yo hacemos nuestra santa y reverenda voluntad, nos vamos a salir con la nuestra? ¿Qué necesidad de estar pensando que desafiar a Dios? Fíjese, Jonás desafió a Dios. ¿Alguna vez sus chiquillos se le han puesto al brinco? No, ¿verdad? Y usted como papá, ¿verdad? Luego le prenden la mecha, ¿verdad que sí? ¿Cómo de que no? Y ándele, ¿verdad? Jonás exactamente es lo que hizo con Dios. Desafió a Dios así directito a la cara y le dijo, tú me dijiste eso, pero no voy. Yo voy a Tarsis. Yo voy allá para allá. Y luego ya se aventó ahí un viajezote que le salió muy caro. ¿Sabe por qué? ¿Cómo pensamos que podemos desafiar a Dios haciendo lo que nosotros queremos? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de estarnos embarrando en el lodo del pecado cuando sabemos que el lodo ensucia? ¿Qué necesidad estar haciendo lo que sabemos que está mal, ¿verdad? Y pensar que no vamos a pagar ninguna consecuencia. ¿Qué necesidad? Yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Entonces, si usted cree en Dios, cree que su palabra es verdad. Y si cree que su palabra es verdad, la palabra de Dios dice, la paga del pecado va a traer la muerte. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad cuando un papá está queriendo hacer su propia voluntad y olvidarse de la mujer de su juventud? ¿Qué necesidad de meterse al adulterio? Joven, ¿qué necesidad de andarse metiendo en la fornicación? ¿Qué necesidad, verdad, de estar metiéndose en tantas situaciones? Porque sabes, porque la Biblia es verdad, sabes que eso te traerá consecuencias. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de estar desafiando a Dios? ¿Para qué esperar las consecuencias? ¿Para qué te la quieres jugar con Dios? Cuando lo que Dios ha establecido, eso va a ser. Él mismo lo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, cierto o no es cierto, pero mi palabra va a permanecer para siempre. Es decir, Él no va a cambiar, ni una jota, ni una tilde, no va a cambiar nada por ti o por mí. Ay, es el hijo del pastor, ay, es el hijo del buen amado hermano. No va a ser eso. ¿Cuándo pensaste que eso era así?
Cuando Jonás pensaría que porque él era Jonás, ¿verdad? El famoso Jonás, no le iba a pasar nada y que iba a poder estar echado ahí sobre los costales, ¿verdad? De comida, de harina, ahí debajo del mar, y que no iba a pasar nada. ¿Para qué esperas consecuencias? Yo no sé cuándo pensó Jonás que no le iba a pasar nada. Yo no sé qué pensamos nosotros los cristianos cuando en lugar de obedecer su palabra, desafiamos a Dios a la cara y le decimos: no lo voy a hacer, no quiero vivir así, no, eso es mucho. ¿Cómo que vivir una vida diferente y pensar que no va a haber consecuencias por eso? Y si hay, porque Dios es real. Y si hay, porque si Dios es real, entonces su palabra es verdad. Y si Dios es real, su palabra es verdad, entonces su palabra se cumple. Y sabe, yo no sé qué estaba pensando Jonás, como no sé qué pensamos nosotros cuando actuamos de la misma vez. Yo ya sabía esa historia. Sí, pero le digo, es una historia que muy seguido se repite en nuestras vidas. ¿Para qué esperar las consecuencias? Aún así, a pesar de lo que Jonás padeció, gloria a Dios, la misericordia de Dios está involucrada en todo. ¿Sabe que gracias a Dios que su misericordia es nueva cada mañana? A pesar de que muchas veces andamos de necios, queriendo hacer lo que pensamos que para nosotros está bien, aunque para Dios está mal, su misericordia siempre se ve involucrada. Cada vez que usted escucha una predicación de su iglesia, cada vez que usted viene a la iglesia y se sienta, es la misericordia de Dios reflejándose, es la señal de que usted tiene que parar lo malo que estamos haciendo. Y Dios involucra su misericordia siempre. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque Dios, Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Y sabe, yo siempre me hago una pregunta: ¿por qué en el momento Dios no mató a Jonás? Y se hubiera buscado a otra persona. ¿Por qué Dios tenía que pasarse tantas molestias? De que primero lo cargaran, lo echaran al mar, tocando el mar se calmó todo, y luego no solamente eso, viene un pecesote grandote, se lo come, ¿verdad? Y lo tiene ahí guardado 3 días y 3 noches. ¿Por qué Dios se tomó tantas molestias por una sola persona? ¿Sabe por qué? Porque es las mismas molestias que todos los días Dios se toma por usted y por mí, porque Él usa. Y su misericordia es para siempre. Dios es paciente, hermanos. Dios es paciente. Dios sigue siendo paciente para con usted y para conmigo. Ahora, con eso termino, con esta pregunta: ¿qué tanto está dispuesto usted a pagar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por hacer nuestra propia voluntad? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto está dispuesto a pagar? Si usted está dispuesto a pagar el precio de hacer su propia voluntad, pues déjeme decirle que Dios no está jugando con esto. Una vez que Dios nos salvó, somos salvos para siempre. Amén. Y eso nos indica que le pertenecemos a Él. Y la pregunta es: ¿qué tanto estamos dispuestos a pagar por hacer nuestra propia voluntad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por nuestra desobediencia? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por nuestro pecado? Porque, mire, lo que hizo Jonásito, ¿verdad? Lo que hizo Jonás no fue cualquier cosa. Fue desafiar al mismo Dios del cielo, mirándole a la cara, diciéndole: no lo voy a hacer. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, que a pesar de nosotros, tu misericordia siempre se ve involucrada. Pero, Señor, no nos permitas de ninguna manera aprovecharnos de eso. Yo no sé en qué momento Jonás pensó que de todo esto iba a salir algo bueno, o que iba a salir bien librado. Para él todo parecía ir bien, porque empezó el viaje y él se fue a dormir y pensaba que todo estaba bien.
hasta que alguien tiene que venir a despertarlo y decirle que qué está pasando contigo, por qué eres tan indiferente, no sabes lo que está pasando. La gente allá arriba está asustada, vamos a perecer. Jonás era apático y Jonás no le interesaba nada con tal de hacer lo que él quería. Jonás pensó que todo iba a estar bien, pero realmente no era así. Al final, Jonás tiene que entender que la causa por la cual la gente a su alrededor estaba subiendo era por él. No hay forma, hermanos, y no hay forma, Dios, de estar pensando que los demás tienen la culpa. El mismo salmista dijo: enfermedad mía es esta. Jonás lo reconoció, un punto a su favor. Pero Señor, yo te quiero rogar que, aunque es una historia muy conocida, no sea una historia que estamos repitiendo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicación tras predicación? Palabra de Dios, una y otra vez. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, jueves, estamos escuchando predicación de tu palabra. Aún así, muchas veces terminamos haciendo lo que nos place a nosotros, lo que es nuestra voluntad. Pero en lo personal, Señor, yo te quiero agradecer porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y que a pesar de mi rebeldía y de mi pecado, y que muchas veces te he desafiado, misericordia se aplica en mi vida y me da la oportunidad de retroceder en ese pensamiento. Jonás oró. Jonás reconoció su pecado diciendo: Señor, yo la regué, yo no estaba haciendo bien. Yo fui tras vanidades ilusorias, fui pensando que haciendo lo que yo quería me iba a ir bien, cuando la verdad, Señor, Jonás se da cuenta de que la Biblia dice: el que persigue vanidades, el que se va tras vanidades ilusorias, se aparta de tu misericordia. Y Señor, gracias porque a Jonás le diste una oportunidad. Señor, ahora ruego, suplico que tú nos ayudes a seguir teniendo esa oportunidad, porque no pensemos que esto será para siempre, porque tu paciencia también se acaba. Y más que pensar y que la gente piense, quien nos está escuchando, que esta es una predicación donde estamos enjuiciando, no, es para darnos cuenta que a pesar de que tu misericordia está involucrada todos los días y es nueva cada mañana, también tu paciencia se acaba. Ayúdanos, Señor, a no agotar tu paciencia, sino el día de hoy, en este momento, apelar a tu misericordia, poder agradecerte porque tú escuchas nuestra oración y sabes cuando te pedimos perdón. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a no esperar las consecuencias. No tenemos necesidad de hacerlo. Tenemos tu palabra de la cual podemos aprender, y cada vez que escuchamos podamos aprender a la buena y no aprendamos a la mala. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Vamos enseguida a recoger los diezmos y las ofrendas de este culto y vamos a cantar el coro: soy feliz porque Cristo me salva. Por tu palabra, nuevamente tomando ejemplo y testimonio de la vida de Jonás. Padre Celestial, ayúdanos pues a obedecer tu palabra, porque tú eres un Dios omnisciente, nada de lo que hacemos pasa desapercibido de tu presencia, de tus ojos, mi Señor Dios, y que
pues en su momento, pues tú harás a cada uno, Padre Celestial, ver sus malos caminos, Señor, y las consecuencias de ellos. Señor, te suplicamos más bien, Señor, este día, esta semana, misericordia, Padre Celestial, gracia para hacer cada uno de nuestra parte con tu bendición, Señor, y considerando pues en todo momento, Padre Celestial, que quieres que hagamos cada uno. Te ruego que por favor pues bendigas a cada hermano, hermana en su casa, en lo que esta semana está planeado, preparado para cada uno. Bendice los diezmos y las ofrendas, y gracias, mi Señor Dios, otra vez por escuchar tu palabra, poder tener comunión contigo. Que todo te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.